porque la mayor riqueza es tu salud. En CDN Radio presentamos Crónicas de Salud. Muy buenas tardes aquí en Crónicas de Salud. Señora, después de este huracán, tenemos que volver a trabajar. Estamos felices de estar este nuevo día aquí con nuestros oyentes, dándonos ambos la oportunidad de aprender. Esto es un binomio. Nosotros aprendemos de sus experiencias y ustedes en lo que nosotros sabemos, que es la parte médica. Estamos felices porque en nuestro país no hubo tanto desastre, hubo sus eventualidades, gracias a Dios, controladas por los organismos correspondientes. En breve le daremos noticia con los que saben de clima y meteorología. Nuestra productora también nos trae noticias actualizadas. Señores, nosotros tenemos una productora 1A que sabe de muchas cosas, eso es bueno. Pero también en el día de hoy tenemos un tema sumamente importante. Vamos a hablar de infección de vías urinarias en niños. Y quién mejor y quién que sepa más del tema, que es una pediatra nefróloga joven, inteligente. Estamos con la doctora Claridania Quesada, pediatra nefróloga. ¿Cómo está usted, doctora? Ay, encantada por la invitación, muy feliz de verdad. Claro que sí, hoy vamos a hablar muchas cosas. Señores, este es un tema largo y tendido. A los padres, atención padres que tienen niños que frecuentemente hacen ese tipo de patología y alteraciones. Vamos a aprender, vamos a hablar, vamos a preguntarle a nuestra especialista en el tema. Así es que no se muevan, no cambien sintonía de Crónicas de Salud porque este tema está sumamente interesante. Hola, Roxy. Doctora, ¿cómo está usted? ¿Cómo la trató Irma ayer? Bueno, mi casa tranquila con los dos bebés míos. Tuve que pasar visita porque como te comprenderá, no es fácil la vida de un médico, pero Así por es. lo menos hubo descanso. ¿Se adelantó quizá algún parto? ¿Una madre nerviosa? No, gracias a Dios que no. Ok. No, Ya. teníamos paciente ingresada, tuvimos que pasar visita, pero Y todo bajo control. gracias a Dios, operamos una hoy temprano. Qué bueno. Ok. Así es que estamos felices porque otra vez nos dieron la oportunidad de estar en sus hogares. Eso es un honor para nosotros en Crónicas de Salud. Así es que volvemos en breve. Nuestro tema central. Tenemos en el día de hoy en Crónicas de Salud una pediatra nefróloga, la doctora Claridania Quesada. El tema es importante, señores, sobre todo en padres que tienen niños pequeños. Vamos a hablar de infección de vías urinarias y causantes en niños. Doctora, ¿cómo podemos definir lo que es infección de vías urinarias? Bueno, buenas tardes a todos. Nuevamente gracias por la invitación. Bueno, la infección del tracto urinario podríamos decir que es una de las principales causas de infección bacteriana en los niños, donde si tenemos un diagnóstico oportuno, un tratamiento adecuado y un seguimiento estrecho, podemos evitar daños mayores.
Podemos definir la infección del tracto urinario como la colonización, la invasión y la multiplicación en la vía urinaria de microorganismos patógenos, habitualmente bacterias, que provienen de la región perianal. Eso sería una forma de adquirirla, o por vía ascendente. Hay otras posibilidades, pero en menor frecuencia, que puede ser por la vía sistémica, o sea, por vía hematógena, o una vía directa, que esto ya puede ser por cirugías urológicas, por traumatismos abdominales, entre otras, muchas otras causas. Puede decir que la infección del tracto urinario en los niños sería la segunda causa más frecuente de infecciones bacterianas. En primer lugar tenemos las infecciones respiratorias, luego de las infecciones del tracto urinario están las abdominales. Por eso entre ellas tres comparten una sintomatología que es muy florida, parecida entre todas. Por lo tanto, tenemos que, a la hora de evaluar y hacer el diagnóstico, saber orientarnos y descartar cada una, porque muchas veces tendemos a confundir toda la sintomatología. Mire, doctora, nosotros estuvimos revisando estadística, nos gusta, aunque no tengamos nosotros en nuestro país tan clara las estadísticas, estuvimos investigando y no es una cosa sencilla. Estamos hablando que de la población mundial, un 3 a un 5% de la población niño Exactamente. ha tenido alguna vez un evento, ha presentado un evento de infección de vías urinarias, o sea que no es cualquier cosa. Y pensamos en algunas ocasiones que hay una población, debe haber una delimitación en cuanto a edad. En la población niño, que tiene su división entre lactantes, recién nacido, infantes, adolescentes, preadolescentes, entonces podemos decir cuál es la población más afectada en infección de vías urinarias y cuál es la edad más, vamos a decir, más precoz, que puede sentir una sintomatología exactamente de tipo infección de vías urinarias. Mira, tú dijiste algo importante y es el hecho de que se habla de una infección de vías urinarias y más en los niños y no se le da la importancia requerida porque se entiende que es algo simple, es algo que no me va a afectar, es algo que no me va a afectar en nada a futuro, que yo puedo medicar con lo que sea y ya yo resolví. Pero realmente no es así. Realmente es una enfermedad bien problemática que le debemos dar importancia y tenemos que hacer mucho hincapié, no solamente nosotros como médicos, sino también con los padres para que ellos identifiquen en la casa. Regularmente, nunca, por lo menos en mi caso, creo que los demás nefrólogos, nunca vamos a recibir en la consulta a un paciente que llega y la madre te va a decir, mira, yo lo traigo porque yo creo que tiene una infección de vía urinaria. Nunca. O sea que ustedes tienen que ser nosotros tenemos cuidadosos y investigar. Exacto, averiguar. Tú hablas de la población de los niños, ¿a qué edad es más frecuente? Resulta ser que antes de los 2 años es la población más vulnerable. Es la población que está en desarrollo y donde yo como médico, pediatra, en ese caso pediatra nefróloga, debo de detectar si no solamente puedo tener una infección de vías urinarias, sino que puede estar acompañado de otras cosas, como una uropatía obstructiva, si soy yo que no tengo la medida de higiene, entre otros muchos puntos que yo debo de tomar a la hora de yo diagnosticar una infección del tracto urinario. Pero básicamente son la población femenina. Se habla de que durante los primeros 3 a 6 meses es más frecuente encontrarla en los varones. Luego de esa edad... En los que no se han circuncidado, ¿verdad que sí? No, es un punto a aclarar. Te voy a decir. Pero bien, te voy a retomar esta idea. Durante los 3 a 6 meses realmente es a los varones frecuentemente. Luego de esa edad pasa a ser a las niñas la mayor frecuencia de las infecciones de vías urinarias. Esto es porque el sistema inmunológico todavía no se ha desarrollado completamente. Y también tomando en cuenta el hecho de, tú sabes, al varón tener la uretra más larga que la niña tiene una uretra mucho más pequeña, aproximadamente 4 o 5 centímetros, entonces lo que hace es que ella está más propensa a adquirir esas bacterias y que puedan colonizar en la vejiga al tener la uretra más corta. Entonces tú hablas de la circuncisión. No hay estudios científicos que avalen que circuncidar a un niño va a prevenir que tenga una infección de vía urinaria. No lo hay. Se hace por medidas de higiene, por medidas de estética, pero no en sí, como nosotros nefrólogos, previniendo que ellos vayan a tener una infección de vía urinaria. Realmente se estudia, pero al final de cuentas no se ha concluido de que eso resuelva. O sea que
vamos a decir, eso que nos enseñaron antiguamente, de que vamos a circuncidar al niño por medida de higiene, para evitarle a futuro, en edad adulta, una mayor probabilidad de contaminación, de enfermedades de transmisión sexual, y también como medida preventiva para la recurrencia en infección de vía urinaria. O sea que la recurrencia en esos pacientes no está totalmente documentada. No está documentada, realmente no. Aunque interviene por el hecho de que si tú estás circuncidado, tú vas a tener una mejor higiene, tú no vas a tener eso que redunda ahí y las bacterias van a vivir ahí, se van a colonizar y no se van a proliferar para llevarte a tener la infección. Pero realmente no, de por sí, la circuncisión no. O sea que no es un factor predisponente. No. Entonces, ¿cuáles son los otros factores? Usted dice, existe el factor sexo, edad. Entonces, ¿existe algún otro factor que influya en la recurrencia, frecuencia de la infección de vías urinarias? Sí, claro, mira, tenemos otros factores que nosotros debemos tomar en cuenta, principalmente en esos primeros años de edad. Hay otras cosas que tenemos que tomar en cuenta. Por ejemplo, si el paciente tiene alguna malformación de la vía urinaria, si tiene una uropatía obstructiva, tiene otras que se acompaña a una válvula posterior, un reflujo vesicular lateral. Son muchas entidades que... Fimosis, paramosis. Exacto. Cuando nosotros hacemos el examen físico, aunque yo no te diga como madre, mira, yo le voy a ver la manito buscando esto, le voy a ver el piecito buscando tal cosa, pero nosotros, aunque yo te lo exprese luego, pero tengo que hacer una evaluación exhaustiva, porque básicamente mirando los genitales, ahora que tú mencionas eso, tenemos que verificar que el paciente no tenga eso mismo, que no tenga una fimosis, que no tenga una epispadia, que no tenga una hipospadia, en las niñas que no tenga una sinequia de los labios menores, que no tenga desviación de Explique qué es sinequia para que yo el oyente. La sinequia es la unión de los labios menores, es como si fuera una lámina que, como sabemos, y pone hacia exacto, atrás lo que es la uretra. Exactamente. Entonces hay muchas cosas que nosotros tenemos que tomar en cuenta y el paciente no te lo va a decir, mucho menos si es. Por eso es que muchos médicos dicen, yo no puedo hacer pediatría, es por eso, porque tenemos que adivinar en muchos casos, porque los padres en la mayoría de los casos te dicen tiene tal cosa, pero no te saben explicar. Ahora, si el niño ya... Y el niño no te lo expresa tampoco. No, el niño cuando es recién nacido, es lactante menor o lactante menor, tenemos ese problema que nosotros tenemos con la clínica, aunado también al laboratorio, tenemos que identificar que me pudo haber llegado por una infección respiratoria, por un dolor abdominal, por algo en la piel, lo que sea, y al final de cuentas es una infección del tracto urinario. No quiere decir que no vaya a tener junto una infección respiratoria y una infección del tracto urinario, pueden estar juntas, pero regularmente no es el motivo de consulta. Doctora, vamos a hablar un asuntito que nos mortifica. Resulta que tengo una jovencita, una niña de 5 años, donde exista una enlogación, lo que son de los labios menores. Los labios menores protegen un poco lo que es la uretra, el clítoris y forman parte del introito vaginal. Entonces, en esas niñas tienden por una obstrucción en ese espacio del introito a cerrar la parte uretral y no puede la mamá llegar frecuentemente para la higienización, un asunto cultural y a veces por miedo a hacerle daño. Y esas niñas pueden hacer infección de vías urinarias a repetición. ¿Qué probabilidad existe en niñas que promueva por continuidad tanto del periné como en el área vulvar, que hagan vulvitis e infección de vías urinarias? Sí, esos son de las demás causas, principalmente en las niñas, que se toman en cuenta. Bueno, los niños también por el hecho de la higiene, de cuando ya ha tenido un control de su esfínter anal y vesical, ambos, o no lo ha tenido, la forma de limpiar, saber identificar cómo lo están haciendo, si tienen un buen hábito. En las niñas, a eso que tú te refieres, posiblemente sí, porque como tiene una elongación y se pueden acumular ahí bacterias, tú sabes, la sudoración, quizá una ropa interior que no les es favorable, puede que sí, pero... ¿Y el pañal es un factor de riesgo en esos niños, sobre todo en los niños de poca edad, en edades de meses, donde un pañal que usted
lo deje por un tiempo prolongado. Exactamente, ese sería el punto, porque se supone que el pañal es tu protección para que no se derrame la orina y están hechos específicamente para eso. Ahora, si usted se lo deja, qué sé yo, 8, 12 horas, hasta más, claro que sí. Claro que sí, aparte de todo lo que puede presentar, que es una dermatitis amoniacal, también sí puede presentar. Y además, si no se tiene la higiene de cambiar el pamper, aunque esté limpio, pero se debe de cambiar, aunque yo no lo sienta sucio con orina. Aunque no esté lleno. No, se debe de cambiar. Se debe de cambiar. Mire, aquí hay cultura, doctora, de protegerse el bolsillo. El bolsillo, pero sobre todo en esos lamentablemente, pacientes. No está sucio. Y he visto inclusive algunas madres, porque trabajan en varios centros, y dicen, bueno, no está sucio, agarran su pañal, después que valoren a su niña, y lo protegen y lo vuelven y lo utilizan, lo pero reusan. jamás. Después Jamás, de un ya eso tiempo. está contaminado, entonces yo le estoy llevando todos estos agentes a un área que se supone que se va a infectar y reinfectar. Entonces, si ya eso se usó, se reutilizó, Aunque entonces esté limpio, aunque no esté con orina, no, hay que botarlo. hay que botarlo, ya eso está sucio. Yo voy a Descartar. contaminar al niño, claro que sí, es imposible. Doctora, y hay un detallito. Sabemos que hay bacterias, microbiotas que existen normalmente en la vejiga y que tienen una armonía muy particular, tienen un manejo armónico, vamos a decir, en cuanto a vivir en la vejiga. Viven perfectamente, son las encargadas de hacer un pH ácido y adecuado en la vejiga, que la orina en la vejiga es aséptica. Pero ¿qué sucede? Automáticamente esa orina que no tiene bacterias patológicas, pero sí tiene microbiotas que son las encargadas de proteger ese órgano, salen al exterior, sobre todo los pampers, cambian esa fase inocua donde no hacen alteraciones patológicas y se vuelven agresivas y se multiplican en cantidades industriales. Entonces, ¿cuáles son las bacterias que se encuentran en nuestro tracto urinario y en nuestro tracto rectal que pueden ser causantes de patologías de tipo infección de vías urinarias? Mira, entre las especies uropatógenas encontramos principalmente las bacterias de origen intestinal. Básicamente, según todas las fuentes, todos los estudios realizados, vamos a encontrar en aproximadamente de entre un 80 y un 90% la Escherichia coli. Siempre es a diferentes edades, esa es la que vamos a encontrar. En adultos, doctora. Exacto, en adultos, en niños, y esa es la que, como tú mencionas, vive ahí tranquilita, pero de repente decide salir y formar todo esto, toda esta sintomatología que presenta el paciente. Entonces, pero entre el % restante hay otras también que son importantes y que también es bueno conocer, aunque quizás no son tan frecuentes porque es un porcentaje mínimo, pero están. Porque no, aunque tengamos un porcentaje alto de la Escherichia coli, pero podemos ver otras. Por ejemplo, tenemos la que es la Klebsiella, el Proteo mirabilis, Proteo vulgaris, Enterobacter, Enterococcus, también tenemos Pseudomonas. Estas dos, el Enterobacter y la Pseudomonas, lo vamos a ver principalmente en los pacientes que tienen infecciones inmunocomprometidos, en que han adquirido una infección nosocomial. Básicamente es esto. También otros que se pueden agregar, que han tenido algún procedimiento urológico, que tengan alguna malformación de la vía urinaria. Se agregan a esto, por ejemplo, la Cándida, SPP, el Citrobacter, el Acinetobacter. Esos también se agregan. Ahora, en el recién nacido, comúnmente vamos a encontrar el Streptococcus agalactiae, el comúnmente llamado beta hemolítico del grupo B, y en los adolescentes y en los preadolescentes podemos encontrar el Staphylococcus saprophyticus. Estos son por lo menos los principales. Doctora, hay también algunos detalles, algunas malformaciones que no necesariamente tienen que ser de vías urinarias, donde hay predisposición a afectar los riñones y demás. En eso tenemos los pacientes que tienen una incontinencia fecal, aquellos niños que nacen con alteraciones a nivel del sistema rectal y por ende no tienen la capacidad de su esfínter de sostener, conservar, almacenar lo que son las heces y tienen que utilizar pañales, inclusive hasta la adolescencia, en lo que se realizan cirugías reconstructivas, que se valoran, que es un tiempo de tratamiento prolongado y un poquito tortuoso. Entonces, en esos pacientes donde una madre no tiene que no es precavida a observar que su hijo está
ya ha hecho sus necesidades fisiológicas, esa misma heces intestinales, que como le decía, están muy bien los intestinos, no tienen la capacidad de infectar, cuando llegan al introito, tanto en el niño como en la mujer, producen infecciones. Doctora, sabemos que el riñón es un órgano inocuo, que trabaja bastante, tiene mucha funcionalidad. No podemos vivir sin riñones, lamentablemente. No existe aquel que pueda decir, bueno, sin riñón yo vivo. Necesitamos de su capacidad funcional para poder vivir. Existen infecciones que puedan alterar y producir inclusive una insuficiencia a nivel renal. Sí, claro, por supuesto. Mira, para hablar de las infecciones del tracto urinario, podemos decir que tenemos dos específicamente. Cuando tenemos la infección de vías urinarias altas y las bajas. Las de vías altas, también llamada pielonefritis aguda, es la que me afecta ya directamente el riñón. Entonces, esta parte de toda la sintomatología que va a presentar el paciente, que presenta malestar general, vómitos, puede presentar diarrea, irritabilidad, fiebre. En los recién nacidos puede o no presentar. Esto es que puede ser hipertermia o hipotermia, puede... O sea, tener fiebre alta, o sea, temperatura alta o temperatura baja. Puede, o sea, es muy florida las manifestaciones que presentan a cualquier edad. Y ya cuando el niño refiere, cuando ya tiene también añadido a todas esas manifestaciones el dolor lumbar, entonces, y también con el examen de orina, obviamente, confirmar, y con el urocultivo, que es el gold standard para yo ya confirmar que tengo la infección urinaria, entonces ahí yo puedo decir que sí tengo afectación renal. Entonces, en ese caso es la pielonefritis aguda. Esa es, doctora, la que afecta sobre todo exactamente el área cortical de nuestro riñón. Señores, el riñón, como le decíamos, tiene una organización tremenda. E inclusive tiene microtúbulos que cada uno tiene un tratamiento, una función específica. E inclusive nosotros hablamos, que por el riñón excretamos y filtramos tanto minerales como líquido, como proteína y demás cosas. Entonces, lo normal es que nuestra orina no tenga proteína. Eso es lo normal. Entonces, cuando alteramos ese organelo, esos organelos que trabajan armónicamente en nuestro riñón, producimos una alteración que puede ser inclusive irreversible. Y la vida renal, o sea, la funcionabilidad renal se cuida desde el nacimiento de nuestros hijos. O sea, que una infección urinaria no es, tuvo una infección urinaria, qué bien, vamos a mejorarla, vamos a darle tal o cual antibiótico y olvidémonos de eso. Ese es el error que lamentablemente cometemos. Cometemos muchos, me voy a incluir porque antes de yo ser nefróloga pediatra, puedo decirte que lo pude haber cometido. Lamentablemente nosotros, los nefrólogos pediatras, somos muy pocos. La residencia de nefrología abrió hace aproximadamente 4 o 5 años, o sea que en total no creo que lleguemos a 10. ¿Y qué tiempo ustedes duran en entrenamiento? 3 años. Entonces, nosotros realmente no estamos así como bien distribuidos a nivel nacional, por lo que se ve la necesidad, tanto médicos generales que trabajan en las UNAP, también médicos familiares, los de adultos y pediatras general que tienen en cierto modo tratar esas infecciones, pero como te dije en un principio, no se le da la importancia, quizá por desconocimiento, no con ninguna intención, es falta del conocimiento de la importancia que tienen las infecciones, porque no solamente es yo tenerla, medicarla y ya, se me quitó. Es que si yo hago infecciones urinarias a repetición, mi riñón se va lesionando. Se van formando por cada infección una cicatriz. Unas cicatrices. ¿Qué son las cicatrices? Eso mismo, un área que está muerta. Entonces, imagínate que en mi riñón yo tenga cada una de esas cicatrices. Perdemos células renales, nefrona. Exactamente, entonces perdemos esa masa renal. Y nosotros tenemos una cantidad, doctor, inclusive de adultos, no sé si es 1.2 millones de nefrona por cada riñón. Entonces estamos hablando que si no sabemos la cantidad exacta que se afecta en cada infección y no tenemos control, ¿cómo decirle, bueno, que se afecten 10 nefronas, 5, 25? No, tenemos una cantidad incontrolable de pérdidas, o sea que no es a la ligera. Por eso nosotros siempre hacemos hincapié, ahora nosotros como nefrólogos pediatras y en los hospitales donde hacemos residencia, donde hay residencia, hacer mucho hincapié para que salgan formados
los médicos, aunque no hagan nefrología, pero tener conciencia El conocimiento de general. lo que se va a hacer, de cuando te llega un paciente, yo descartar, un paciente puede llegar con una sintomatología que tú no vas a pensar nunca que es una infección, y si lo investigas bien, si haces una buena exploración, una buena anamnesis, te vas a dar cuenta que sí. Ahora, otra cosa es la medicación. Yo tengo que tener ciertos parámetros en un examen de orina para yo decir, tengo una infección de vías urinarias y debo medicar. ¿Puedo o no esperar el resultado de un urocultivo? La mayoría de los casos, hacen un examen de orina y tiene de 2 a 4 glóbulos blancos y lo medican. Entonces, y con gentamicina, doctora. No. Utilizan fosfomicina, trimmetoprim, una serie de medicamentos que está comprobado inclusive que hacen resistencia a esos medicamentos. Entonces tenemos que ir, no solamente debemos ir por el protocolo. Exacto. Y no solo eso, también individualizar al paciente. En los niños menores de 2 años, es un criterio ya para ingresarse. Bueno, doctora, mire, usted está dando informaciones de primera. Primero, nosotros los padres, una infección urinaria, le ponemos lo primero que encontramos. 1200 cosas. Hay que vitamina C para acidificar la orina. Y hacemos 1000 cosas. Hacemos maravales. Vamos a darle mucha agua. No le demos importancia. Si no tiene fiebre, no es complicada. No. Todo lo contrario. Hay que hacer mucho énfasis precisamente en eso. En cuando yo ya entiendo que estoy frente a una infección del tracto urinario, saber cómo lo voy a medicar, saber qué medicamento voy a utilizar, si puedo esperar o no el reporte de urocultivo, que lamentablemente no se hace. Y como te digo ahorita, el urocultivo es el gold estándar. O sea, exacto, es lo que me confirma si yo lo tengo. ¿Por qué? Porque un examen de orina, de por sí, si tiene bacteriuria, si tiene leucocitos, si fue mal tomada, si tiene nitritos, exactamente, me puede sugerir que tiene una infección del tracto urinario acompañado de la clínica, pero ese es un punto que también tenemos que discutir, es la forma de la recogida de la muestra. Bueno, doctora, este tema es largo y es sumamente importante. Ya hemos hablado que una infección de vías urinarias puede llevar una pérdida funcional de lo que es nuestros riñones, y que en cada infección de vías urinarias existe la probabilidad de que nosotros presentemos una mala cicatrización a nivel de las células funcionales del riñón, que son las nefronas, y que debemos darle la importancia que requiere a esta alteración. Señores, vamos a recordarle también a nuestros oyentes que estamos en la disposición de recibir sus llamadas, y vamos a recordarle los números de teléfono: 809-683-8790, 809-683-8791, y desde el interior y celulares sin cargos, el 809-200-7777. Doctora, usted dijo algo importante: la forma correcta de toma de muestra de orina en los niños. ¿Usted lo va a decir por edades? Por ejemplo, los que utilizan pañales o en los normales. No, sí, a modo general, porque no necesariamente tiene que ser así por edad, sino por grupo. Bien. Te voy a decir que, mira, el error diagnóstico más común es la interpretación equivocada de los resultados de los exámenes de orina. Y eso interviene bastante con lo que tiene que ver la recogida de la muestra. En los niños, regularmente, en los niños pequeños, vemos que le entregan una bolsa colectora de orina, se la ponen, sí, indistintamente varón o hembra, lo dejan así abierto y ahí duran horas van y horas vienen, sin saber que después de 30 minutos esa bolsa colectora tiene que cambiarse. ¿Por qué? Porque ya está contaminada. Vamos a explicarlo otra vez, doctora. O sea que el tiempo máximo de duración de una bolsa colectora de orina, 30 minutos. ¿Por qué? Entonces, muchas veces inclusive ponen la bolsa colectora, le cierran el pamper al niño y el niño hace sus necesidades ahí. Entonces, ven que tiene orina, lo sacan y así mismo lo entregan. Aunque tengan heces o lo que sea. Exacto. Entonces, ¿qué me está dando un falso positivo? Eso no es real, porque puede ser que yo le haga un cultivo también y yo tenga Escherichia coli. Exactamente, pero resulta que yo no puedo confiar en esa muestra porque fue muy mal tomada. Por eso siempre se hace hincapié en que esos niños básicamente se utilice, y más los pacientes inmunocomprometidos, pacientes que se encuentran ingresados, utilizar ya sea un cateterismo vesical o una punción suprapúbica, porque tienen menor margen de error y de contaminación. Yo sé que es más agresivo
porque imagínate, puncionar ahí la vejiga para sacar, yo sé, o sea, nunca me lo he hecho, yo lo he hecho y a mí me duele, simplemente con hacerlo, pero es el método más efectivo, porque las bolsas colectoras lamentablemente tienen un margen de error grandísimo. Y por ejemplo, yo que tengo a mi niño en mi casa, tengo un niño que utiliza pañales y necesito utilizar la bolsa colectora de orina, ¿no podría dejar mi bebé sin pañal y darle un poquito de agua, estimularlo, qué sé yo, utilizar previa agua fría? del área genital, claro, se le puede dar algo, le puede colocar aquí un hielito. Exacto, para estimularlo. Puede ser, pero vuelvo y te digo, después de los 30 minutos, si no tuvo una micción normal y espontánea, no, se tiene sirve. que descartar porque realmente no sirve. Entonces vamos a medicar porque me va a dar cosas, en el examen de orina va a estar errado, también el urocultivo puede ser, que también una cosa, el urocultivo me va a descartar o no la presencia de una infección de vía urinaria, porque me va a dar el germen, me va a dar inclusive el la tipo de sensibilidad antibiótico que yo debo utilizar. Pero el hecho de que esté positivo no, tampoco me descarta que esté errado. O sea que tiene una probabilidad, Claro. se llama nivel de sensibilidad, y especificidad de un tratamiento. ¿Por qué lo un digo? Por diagnóstico. eso mismo, por la mala recogida Utilización de la muestra. También tomamos un cultivo, vamos a tomar la muestra de orina en un frasco que no está higiénico. Entonces, yo no hago nada también con higienizarme yo y que el frasco no esté estéril. Entonces, son ciertas medidas que debemos de tomar y tener precaución de que a la hora de tomar la muestra cumplan con todos los requerimientos. Doctora, ya hemos hablado de lo que es la pielonefritis aguda, pero esos niños que hacen cistitis, o sea, el llamado mal de orine, ¿qué usted dice? ¿Cómo nosotros estar precavido como padre al momento de decir, bueno, mi hijo está pasando por una cistitis, un mal de orine, ¿qué se hace? Bueno, es lo que te digo, esa es una de las condiciones por lo cual quizá probablemente en una consulta te diga, mira, él me dice que le duele cuando va al baño, que va mucho a hacer pipí al baño. Con poca cantidad. Exacto, que se queda, no tiene un vaciamiento completo de la vejiga, que se queda con la sensación, que tiene dolor, o sea, son todo eso, es lo que me hacía referencia ahorita cuando hacemos la exploración y una anamnesis adecuada. Básicamente, pero cuando el paciente tiene cistitis, obviamente ya se hacen todas, se medica si tiene dolor, sobre su analgesia y se toma la medida, y demás. exacto, la medida del lugar, la higiene, abundante líquido y tomar las muestras pertinentes, examen de orina, tomar muestras también para examen de orina completo y un urocultivo. Bueno, doctora, déjeme hacerle vamos a hacer una reseña de un paciente cualquiera. Resulta que tengo una nena, vamos a hacerlo a medida lo más en la realidad posible. Y mi bebé refiere cada cierto tiempo, una cantidad de veces al año, presentar una cistitis. Mami, me duele, voy al baño, llora al momento de la admisión. ¿Y cuál momento yo puedo decir, bueno, mi hija está haciendo una cistitis recurrente? Necesito visitar un nefrólogo. La llevo al pediatra y el pediatra me dice, no, doctora, mire, dele esta medicación a su niña, un antiespasmódico, cualquiera de lo que existe en el mercado, que son muy buenos, y le pone un tratamiento después de un cultivo o una infección. Pero ¿cuándo? ¿Cuál es el momento idóneo para yo decir, no, esto necesita ir donde el nefrólogo pediatra para que vea cuál es el causante de que mi hija esté haciendo cistitis a repetición? Mira, uno de los criterios por lo cual tú tienes que derivar al nefrólogo pediatra es los recién nacidos, son los niños, los lactantes menores, los lactantes mayores. Explique cuáles son lactantes menores. Exacto. Y mayores. Los niños son los recién nacidos, es hasta los 28 días de nacidos, luego hasta el año aproximadamente, lactante menor, y hasta los 2 años ya consideramos los lactantes mayor. Después de ahí viene el preescolar, en la edad escolar, preadolescente, etcétera. Pero ese es un criterio que tenemos que tomar en cuenta para derivar al paciente. Con la simple sospecha, yo siendo pediatra general o si tengo ya confirmada que tengo una infección del tracto urinario y un germen aislado, yo tengo que derivar. O sea, tiene que mandarlo donde el nefrólogo. Claro que sí, porque aunque yo como pediatra general tengo la capacidad y más que tengo el cultivo ahí, pero resulta ser que yo como nefrólogo ya pediatra tengo que darle el seguimiento y la investigación pertinente, porque puede ser que nada más solamente haya hecho esa sola infección de vía urinaria,
que hay que ver, en muchos de los casos no se hace, se dice, tú tienes una infección de vía urinaria, pero muchos de los casos ni siquiera le hacen un urocultivo, simplemente por un examen simple de orina, que no tiene los parámetros para yo considerar que tiene una infección del tracto urinario. Entonces, los recién nacidos, como te expliqué, los menores de 2 años, los pacientes, los inmunocomprometidos, pacientes que hagan infecciones a repetición, que tú lo hayas tratado y que tú lo hayas confirmado. ¿Cuánta recurrencia para hablar de infección de orina? ¿Cuántas al año? Vamos a decir una cantidad. 5, 6 al año. Para tú referirlo, ¿no? Se supone que a la primera, tú pudiste tratar la primera, pero a la segunda ya tú tienes que mandarlo al nefrólogo pediatra para yo hacer la investigación pertinente. Okay. Hacerle los más estudios, si tengo que hacer imagenología y yo determinar que no haya una malformación. Eso se realiza con una urografía. Hay diferentes. Puede ser de inicio, después de una primera infección de vía urinaria, yo puedo hacer una sonografía, una ecografía, si entiendo por lo que me presenta el paciente, por las infecciones a repetición que puede tener, se puede acompañar. Mira, se habla de que hasta un 30 a 50% de los niños que hacen infección urinaria a repetición puede acompañarse de un reflujo vesículo-ureteral, que eso es mucho. Explíquenos qué es el reflujo vesículo. Es cuando la orina, a través del uréter, se devuelve hacia el riñón. No llega a salir al exterior. Y tiene diferentes grados, que cuando ya está en grado 3, grado 4, entonces imagínate, es mucho peor. Entonces, también hay un 5 a 10% que se presentan otras uropatías, otras malformaciones. Por lo tanto, yo entiendo que con una simple infección de vías urinarias que yo haga y que yo haga mi investigación adecuada y protocolar, yo puedo identificar si tengo o no. Bueno, señores oyentes de Crónicas de Salud, están escuchando a una nefróloga y le está dando unos tips necesarios para el momento de hablar de infección de vías urinarias. Ven que no es tan sencillo como se nos ha enseñado. Tenemos que ir donde un nefrólogo pediatra. Vamos a recordarle que pueden hacer su llamada. Señores, es importante hacer las preguntas del lugar. Hay muchísimo que preguntar, doctora, pero resulta que mi niña no es propensa a hacer cistitis, sino que de vez en cuando hace una fiebre recurrente, que una fiebre que no siempre es tan elevada, pero le duele la parte de la espalda baja. Y la espalda le dice, no, doctor, me da náuseas, tengo náuseas, mami, me da mareo. Y es una niña en edad escolar. Y de vez en cuando hace un periodo de mucha misión, o sea, mucha orina, y se pasa, o sea, se le da sus líquidos y demás, y vuelve y se pasa lo que es la etapa de sintomatología. ¿Cuál sería el protocolo en esa niña del área de vías urinarias? Bueno, una niña que te refiere, como tú lo mencionas, que tiene dolor lumbar y que por periodos hace fiebre, que tiene el dolor, que va mucho al baño. Entonces, esa puede ser una candidata a que pudo en algún momento sí tener una infección. Y que puede tener otras cosas, desde una litiasis que le esté provocando el dolor. Puede ser que ni siquiera esté asociada. ¿Y los niños hacen litiasis? Claro que sí, lo más normal. Sí, eso sería inclusive otro tema a tratar. Otro tema a tratar, de litiasis solamente en niños. Exactamente, pero como protocolar igual. Medidas preventivas o que para hacer en la casa, si no amerita, dependiendo del dolor, dependiendo del foco, si ya está identificado el foco de la fiebre, ¿qué se hace? Abundante líquidos, analgesia y toda la analítica del lugar. Para identificar, se hacen imágenes, es muy repetitivo lo que digo, que el examen de orina es recultivo, pero si yo estoy orientada a que puede tener una infección, eso es que yo debo de hacer. Exactamente, el protocolo a seguir. Exactamente. Se sabe que uno va al pediatra por revisión común y corriente para seguimiento de sus hijos y le hacen dentro del cuadro analítico. Lo primero que le indican es hemograma, examen de orina y coprológico. Hemograma, examen de orina y coprológico. Y resulta que tenemos 15 a 20 piocitos por campo a nivel de orina. Y dicen, mira, estás cruzando con infección de orina. Entonces, el seguimiento debe ser un urocultivo, como usted dice, con las medidas del lugar. Me imagino que debemos decirle, miren, ¿en cuál momento es por lo regular que su niña va al baño o su niño va a hacer pipí y tomarlo?
Pero ese tomar en momento. cuenta que tú dices, por ejemplo, que tiene esa cantidad De 15 a 20 ajá. piocitos Pero o es que glóbulos sé blancos. Que para yo decir, por ejemplo, en el varón tiene que ser más de 10 y en la niña más de 50 para yo decir, ahí hay una probable infección. O tengo que tener bacteriuria, o tengo que tener Nitritos positivos. acompañado o no de sintomatología. Porque eso puede ser, si yo tengo la duda, si el paciente llega, inclusive llega referido, pero llega con un examen de orina ya hecho, y me llega con esto y no tiene clínica, yo repito el examen de orina. O sea, yo no medico inmediatamente con ERCIA. Imposible. Porque yo tengo que tener la certeza, y más si el paciente no tiene clínica. Pero O no también ti- puede ocurrir esto, doctora, que se haya hecho la clínica, se haya realizado el urocultivo, pero resulta que la niña se medicó en esta ocasión y después de 15 a 20 días sin síntomas vuelve y repite lo que es el cuadro clínico. Entonces, ¿cuál es el protocolo a Lo seguir? que pasa es que entiendo yo que si se medicó, no sabemos si fue por medio urocultivo o no. Ujú. O Se de forma, medicó. en forma Exacto. empírica. De forma empírica, pero resulta ser que si tú no le haces un urocultivo y tú no determinas qué agente es que hay ahí y tú le medicas con el antibiótico que ese agente va a ser sensible, va a ser lo mismo, va a volver a reinfectarse y a volver a infectarse. Por eso es que obligatorio tú hacer el urocultivo, porque yo empíricamente yo puedo medicar. Si yo tengo la sospecha por el examen de orina y por la clínica de que tengo una infección urinaria, yo te puedo medicar empíricamente. Pero primero tomar la muestra. No, antes de todo, tomar la muestra. Y te puedo mandar a la casa o ingresarte, depende. Pero yo sí te medico, te pongo algún medicamento empírico, ya sea cefalosporina de tercera generación, puede ser aminoglucósidos, va a depender. Pero cuando me llegue ese antibiograma, yo tengo que confirmar de que lo que yo te estoy poniendo es real, que va a funcionar y que es sensible. Porque si yo no... O sea, que va a ser si no es sensible, quien va a destruir esa bacteria. Exactamente. Entonces, ¿qué yo tengo que hacer? Si es sensible al medicamento que ya yo te puse, perfecto. Continuamos y completamos 10 a 14 días y luego te hacemos un cultivo control para ver si ya erradicamos la bacteria. Pero si resulta ser que lo que yo le estoy poniendo es hace resistencia, tengo que cambiar la medicación. Hay que rotarlo. Doctora, en una forma breve, primero nos va a decir dónde usted labora para esos oyentes y los padres que estén mortificados con los niños que tengan alguna patología de tracto de vías urinarias, y también 3 consejitos en forma breve y cortito. Ok. Bueno, 3 consejitos principalmente es la hidratación. Siempre hacer hincapié en una abundante hidratación porque me va a mejorar no solamente evitar las infecciones, también me va a ayudar en dado caso ya la tenga. También tener claro lo que es el patrón miccional. Enseñar al niño que debe de orinar por lo menos cada 2 o 3 horas, aún no teniendo el deseo de orinar. Y tener un vaciamiento completo. O sea, orinar. Hay niños que yo les llamo los niños vagos, que están en el internet, que están en la computadora, en el Nintendo, y por no pararse y dejar el juego para ir al baño a hacer pipí, entonces tengo el problema de que esa orina dura tiempo y tiempo y tiempo, y obviamente van a proliferar las bacterias. Entonces eso básicamente son es las lo que deben 3 hacer. informaciones principales. ¿Y dónde usted está Entre unas laborando, cuantas. doctora? Sí, porque son muchas. Yo estoy laborando actualmente en el Centro Médico Santa Ana, la Clínica Integral 1, la que se encuentra en la Sabana Larga. Y también en el Hospital Militar Docente Dr. Ramón de Lara. Su número de telefónico al momento de hacer citas y demás. Directo 809-707-7816. Gracias, doctora. El tiempo en radio es corto y Muy corto. y valioso. Así es que vamos a recordarle a nuestros oyentes que estuvieron escuchando a la doctora Craidania Quesada hablando de infección de vías urinarias y que este es su programa, Crónicas de Salud. Y recordarle, para nosotros nuestra mayor riqueza es su salud. Porque la mayor riqueza es tu salud. Por CDN Radio hemos presentado Crónicas de Salud.